Hola, que Dios les bendiga muchísimo a cada uno de ustedes. Comenzaremos a hacer unos módulos, primeramente de varias escuelas que hacemos acá en la iglesia. Y la primera escuela que vamos a hacer va a ser una escuela de liberación. Y vamos a hablar unos 20 a media hora por módulos y vamos a tratar de simplificar lo que más se pueda para poder enseñar sobre este tema muy importante que nos atañe a todos en cierta manera porque en cualquier momento nos podemos encontrar con alguien que hay que hacerle liberación. Lo primero que tenemos que aprender, que tenemos una autoridad del creyente. Esa autoridad es dada por Dios. Primeramente vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Padre, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Padre. Te glorificamos, te exaltamos, te damos honra, Señor. Y que este estudio sea un estudio que podamos aprender de ti, Señor. Y cómo poder liberar, Señor, a aquellas personas que están atadas por el diablo, Señor. Gracias, mi Dios, que todo espíritu inmundo, que toda posesión, que todo lo que implique, que no aprendamos esto, que no lo escuchemos, en el nombre de Jesús sea retirado de este lugar de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Lo primero, como yo decía, primeramente que tiene una autoridad. Esa autoridad fue dada por el Señor. Es una autoridad, el Señor dijo en su palabra, yo os doy autoridad. Esa autoridad está en cada uno de nosotros, así que todo lo que es la liberación no es solamente para algunos, a los pastores, ministros, líderes de la iglesia, sino que es para toda la congregación completa. Y por eso que cada uno de nosotros tenemos que aprender. El Señor dijo, yo os doy autoridad, dice, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Y esa autoridad es un poder dado exclusivamente por Dios, no es un poder que sea emanado por un ser humano, sino que es dado directamente por Dios en el ámbito sobrenatural. Nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra, representamos al Señor, cada uno de nosotros, somos parte del cuerpo de Cristo. Él nos ha dado esa autoridad para poder deshacer las obras del diablo. Y dice la palabra claramente que Jesús ha venido a darnos vida en abundancia, y también dice que vino a deshacer las obras del diablo. Toda autoridad en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18 dice que es dado y le pertenece a Jesucristo. Él tiene toda la autoridad. Entonces el nombre de Jesús es poderoso cuando nosotros nombramos el nombre de Jesús y nombramos su sangre preciosa. Nombramos la obra que él hizo. Los demonios huyen. Los demonios le temen el nombre de Jesús. Dice que es un nombre sobre todo nombre, que es dado a los hombres. Queremos confiar en él. Entonces todo esto implica algo interesante, muy importantísimo, que primeramente tenemos autoridad. Nosotros somos los vehículos de Dios. Podemos echar fuera los cuerpos, los espíritus inmundos que están posesionando en las personas y que se transportan en ellos, y nosotros vamos a obstaculizar en cierta manera todo trabajo de Satanás que está obrando en cada uno de ellos. En Lucas capítulo 16, versículo 19 dice, he aquí yo os doy potestad, yo doy poder, potestad, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Qué importante entender esto, que usted y yo tenemos poder y tenemos autoridad. Esa autoridad es emanada por Dios. Ahora, para hacer liberación tenemos que tener algunos requisitos. La palabra de Dios establece 3 requisitos muy fundamentales que se debe cumplir, que se haga realidad la liberación de una persona, porque a veces nosotros hemos orado y hemos intercedido, hemos clamado delante de Dios, hemos ministrado, y muchas veces las personas no cambian, siguen siendo las mismas, no hay poder, un poder que pueda cambiar su vida. No es que Dios no tenga poder, sino que a veces también hay ciertos requisitos que Dios establece dentro de su palabra,
Y esos requisitos tenemos que cumplirlos. Primer requisito, que tiene que haber un arrepentimiento genuino en la persona, real de todo pecado. Dejar el pecado completamente. No dejar la mitad ni una parte. Yo tengo la experiencia propia de mi vida de que haber sido un drogadicto. Cuando Dios me llamó al Evangelio, Dios me trató de una forma increíble, poderosa. Y yo dejé todo, automáticamente todo, y llegué a las plantas del Señor, pero todo lo dejé completamente. Fue un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento real de todo pecado que en un año Dios me transformó en un año, fumándome 60 cigarros diarios. Llevo 30 años sin fumar, imagínense, nunca más he fumado. La droga fue instantáneo el cambio, me quitó al tiro la droga, que eso fue increíble. Hay gente que va a diferentes partes para tratarse la adicción de la droga y no cambian y recaen, vuelven a caer y siguen y decaen y pasan toda la vida así. Pero el cambio fue radical, completo, al tiro. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento genuino. Lo primero, para hacer una liberación, el requisito para estas personas es un arrepentimiento genuino. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, versículo 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Si yo soy esclavo de la droga, ¿verdad? ¿A quién voy a obedecer? A la droga. Y dice, sea del pecado para muerte, no sea de la obediencia para justicia. Entonces aquí habla algo interesante, dice que si nosotros algo que nos pueda a nosotros incorporar a nuestra vida y ese algo que está ahí influyendo, está destruyendo nuestra vida y tiene más poder y nosotros somos esclavos, le seguimos, no podemos luchar contra eso. Lamentablemente somos esclavos de eso, de la droga, del alcoholismo, etcétera, de mucha adicción. Y no solamente de eso, sino que hay diversidad de pecados y de situaciones. Pero dice, lo último dice, o sea, de la obediencia para justicia. Y habla de la obediencia. Segundo, debe haber un perdón. Un perdón incondicional hacia los demás, sin importar lo que haya hecho. Lo que cuesta mucho es perdonar a las personas. Entonces, una de las cosas, cuando la persona está esclavo por algún motivo y está lleno de demonios y hay que hacer liberación a esta persona, uno de los factores importantes es que perdone, porque a veces hay ciertas traiciones, ciertos golpes, dolores, odio, rencor hacia los padres, hacia amistades, hacia personas que hicieron algo en contra de esta persona que está dañada. Entonces el perdón es muy importante. Mateo capítulo 18 del 34 al 35 dice, entonces su señor, enojado con aquel siervo, que no quiso perdonar a su propio consiervo, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué tremendo, que no es fácil perdonar. Yo me recuerdo que yo desde los 12, 13 años fui golpeado casi 2 años, aproximadamente todos los días por mi padre. Fueron golpes terribles, me fracturó los brazos por golpes y yo empecé a guardar odio hacia él. Cuando yo tenía 17 años, menos 15 años, 14 años me fui en contra de él. Muchas veces peleamos, me golpeó, yo también traté de golpearlo. Y llegué al Señor, de esta manera llegué todo dolido, no había perdonado todavía a mi padre. Dios me hizo liberación, él automáticamente, él me libró de muchas cosas, pero todavía faltaba esa parte de perdonar. Y un día llego al departamento donde estábamos con mi esposa viviendo, estábamos arrendando en ese tiempo, y pongo la radio y justo hay un predicador hablando, y yo me recuerdo bien quién era Salvador Pino Busto, que hoy día está un poquito enfermo, le mandamos saludos, estamos orando por él.
Y él habla y empieza a hablar y de repente él entrega una palabra así, la suelta. Y yo quedo ahí parado, escuchando lo que él está hablando, cosa de segundo. Y dice, tú ahora eres cristiano, antes eras drogadicto, pero te falta algo, perdonar a tu padre. Y yo me quedo ahí escuchando, quedé impactado porque me está hablando directamente a mi corazón. Y cuando dice eso, una de las cosas que después dice él, el obispo que estaba en la radio predicando, y dice, recuerda que el día que llegaste un día domingo drogado y empezaste a discutir y pelear con tu padre y tu padre te golpea y quedas sentado al lado de la taza del baño. Algo tremendo. Yo lo había vivido, tal como lo describió, yo lo había vivido, tal como lo describió. Caigo de rodillas solo y empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. De tal forma que le vi perdón a Dios por mis acciones. Le pedí que lo perdonara a él, que Dios lo perdonara, y yo lo perdoné de todo corazón. Ese odio que tenía fue transformado, cambiado de una manera tan increíble por amor, que cuando yo me levanto de esa oración sentí que lo amaba mucho. Y eso solamente lo puede hacer el Señor, nadie más que Él. Nadie más puede cambiar el corazón de una persona. Y nosotros eh, necesitamos ser liberados y ahora hay mucha gente alrededor de nosotros que necesita lo mismo, que ser liberado en ciertas cosas. A veces son demonios, hay liberación, hay sanidad interior también, va dependiendo de cada caso. Tercero, debe haber una separación completa de todo lo que significa asociaciones ilícitas para con Dios. Por ejemplo, sectas, lo oculto, incluye libros o elementos de ocultismo que deben destruirse, deben completamente destruirse. Hay que destruir muchas cosas, acciones, procedimientos que uno hace, acciones, lugares que uno frecuenta. Hay ciertos lugares que hay que dejarlos, amistades también. Yo también tuve que dejar amistades, tuve que dejar todo, porque era parte de mi liberación, parte de mi sanidad interior durante 5 años. 5 años estuve sin salir, sin ir a ninguna parte, la empresa donde yo trabajaba, hacían fiestas y cosas, y yo no iba. No me sentía seguro todavía de poder estar bien en ese sentido, de poder caer en droga, en alcohol. Y hasta que a los 5 años fui a un lugar y donde había alcohol, había bar abierto, de todo. Y yo estaba tan feliz, le dije a mi esposa, voy a ir porque ya voy a ver. Llegué tan feliz a mi casa, a mi hogar, que dije, ahora sí, ahora puedo ir al mundo, ahora puedo ir a predicarle a esas personas, a esos amigos que tenía antes. Me sentía seguro, me sentía bien para poder hacerlo, pero hay veces que uno va y todavía no está todavía preparado para ir, todavía está en un proceso de cambios, y eso es muy importante. Esos tres elementos que estamos hablando son muy importantes, que es el arrepentimiento, que es el perdón, y también en la separación de toda situación, de toda cosa que a uno le afecte. Son tres cosas muy importantes primeramente para la liberación. Si la persona no quiere perdonar, no puede ser liberada. Si la persona no se arrepiente genuinamente, tampoco. Y aunque se arrepienta y aunque perdone, pero si sigue conjunta, si sigue todavía con alguna situación ilícita delante de los ojos de Dios, y sigue frecuentando la secta donde estaban los libros de ocultismo que leía antes y lo sigue leyendo, todo ese tipo, la pornografía, todos los días la pornografía, el sexo ilícito, todas esas cosas, no puede haber liberación. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, del 25 al 26, habla sobre este tema, sobre el ocultismo, la brujería, etc. También está en el capítulo 18 de Deuteronomio, versículos 9 y 13, y está el libro de Hechos, capítulo 19, del 19 al 21, dice que los brujos tomaron sus libros y dice que los quemaron. El libro de Hechos, capítulo 19. Entonces es muy importante esto, que podamos entender, que son las tres partes muy importantes que debemos retirar de nuestras vidas. Ahora, desde el vientre, el enemigo trata de destruir, es un estratega el Satanás. Hay un diseño de él, hay un complot para destruir las vidas, y esto lo hace en la concepción, lo hace en el vientre de la madre. Es el Apolión, es el destructor que viene a destruir.
Desde que yo nací, por ejemplo, perdón por poner siempre mi ejemplo como vida, yo sé que usted también tiene su vida, tiene el propósito que Dios que ha hecho con usted, los cambios que ha hecho también, pero para que vamos a entender también de que la vida de uno también ha pasado por todos estos procesos, y desde el vientre de mi madre, Satanás me quiso matar. Porque sabía que había un propósito. Muchas veces, 8 veces, he estado al lado de la muerte y ahí estaba el Señor respaldándome, sacándome del lado de la muerte. Y eso doy gloria y honra al Señor, Él se merece toda la gloria. Y todo el amor de mi parte hacia Él. Las opciones que tiene el enemigo son limitadas. Él solo obra dentro del marco del derecho legal. Nada más que el marco de derecho legal hasta que él tiene. Si tiene un derecho legal, él va a tratar de destruir, va a tratar de atacar. Y el derecho legal uno se lo da por causa del pecado, a veces nuestras propias familias, nuestros padres que han estado metidos en diversidades de pecados, y eso da que Satanás tenga un derecho sobre la familia, sobre la generación. Pero Satanás vino a deshacer, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y al deshacer las obras del diablo, todo derecho legal se corta, se queda sin efecto. Y eso lo hizo la cruz del Calvario. Todo derecho que tenía Satanás sobre nosotros y tenía el poder de la muerte, hoy día no lo tiene. Hoy día Jesús tiene todo el poder y toda la gloria es para Él. Eso es súper importante entender. Veremos cómo Satanás puede ingresar al comienzo de la vida de un niño. Primeramente por las maldiciones heredadas. Las maldiciones heredadas le dan derecho legal a Satanás. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 9, dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estas maldiciones han pasado de generación en generación. También hay la parte generacional de Dios también, es tremendo. Es lindo tener hijos cristianos, tener nietos que están formándose como cristianos y después volver a tener bisnietos para también cristianos y que nadie se aparte de Dios y todos amemos a Dios. Es hermoso, es precioso, muy lindo poder vivir esa etapa, esa vida y saber que cuando uno se va, saber que sus hijos son hijos de Dios, que los nietos son hijos de Dios. Y si tenemos bisnietos, de igual forma, tener esa alegría, ese gozo. Hay maldiciones heredadas y nos damos cuenta muchas veces, vamos a un hogar y son todos alcohólicos. Todos alcohólicos, es tremendo. El papá, la mamá, los hijos son alcohólicos, los nietos salen alcohólicos. Y parece que hay una maldición tan tremenda en ese hogar que nadie puede salir del alcohol. Y a veces no beben alcohol cuando son jóvenes, adolescentes, y empiezan a beber alcohol después cuando ya son gente adulta de 25, 30 y más edad a veces. Hay maldiciones también de pobreza también, una pobreza extrema, demasiado extrema, donde nadie puede surgir. Siempre hay un límite donde llegar, siempre hay hambre, siempre hay escasez de alimentos, siempre, no hay donde vivir, y lo pasan los padres, los hijos y todo, hasta la cuarta generación y sigue, sigue, sigue. Entonces uno observa estas cosas y dice, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación? O también puede ser que hay familias generacionales, maldiciones heredadas de que lamentablemente nadie puede tener hijos, son las mujeres estériles, o mueren a temprana edad, es tremendo, o nacen los niños enfermos, el insecto, por ejemplo. La mayoría de la gente, de los hijos, nacen enfermos, con diversidad de enfermedades, por causa del insecto, por tener relación entre hermanos, entre grupos sanguíneos, de la misma sangre. Eso es tremendo. Estas maldiciones han pasado de generación en generación a través de la familia, donde hemos podido darnos cuenta a través de la vida de que hay diferentes clases de pecados que se dan en estos hogares, como el alcoholismo, dijimos, el ocultismo, el incesto. Es tremendo. Y a veces se ocultan estas cosas y no se hablan. A veces hay personas que son casadas y son primos de sangre, o el abuelo tiene relaciones con su nieta y viven así normalmente como que nada, niños enfermos, y hay todo un trasfondo de todo esto terriblemente malo, la fornicación, por ejemplo, el adulterio, todos son adúlteros, hay mucha fornicación,
Hay mucha idolatría donde no es fácil salirse de, digamos, de adorar ídolos, pero Dios tiene el poder para hacerlo, y cuando Dios saca a alguien de esta generación que tiene una herencia maldita, heredada por Satanás, donde él tiene derechos legales, y nos saca de ese lugar, empieza todo un cambio, todo un proceso diferente, toda una vida diferente. Estas maldiciones pueden ser desalojadas, claro que sí, claro que lo pueden hacer. El beneficio fue dado por el sacrificio expiatorio de Cristo. Se acabarán las maldiciones a las generaciones siguientes. Esta sangre preciosa es la fuente de todo el poder, donde nos limpia de todo pecado y donde se cortan esas maldiciones generacionales y donde ya Satanás no tiene un derecho legal sobre la familia. Yo he tenido que cortar muchas maldiciones generacionales también, y ahí Dios ha estado conmigo y estaba haciendo lo mismo que mi padre, pero llega el momento que eso se corta. Y cuando Dios está en medio de esto, nos da el Señor la victoria. También hay un segundo punto, no tenemos mucho tiempo para poder hablar, sino vamos a hacerlo por modo. Este es el primer módulo que estamos haciendo. Vamos a seguir haciendo módulos hasta terminar toda la Escuela de Liberación, que va a ser grabada y enviada en el Facebook. Un rechazo prenatal completamente, un bebé en desarrollo puede ser influido, claro, en forma negativa o positiva dentro del embarazo. El niño siente todo, cuando esa madre ya no quiere tenerlo, cuando esa madre quiere abortar, cuando esa madre dice, ¿por qué yo no quiero tenerlo, quiero matarlo, yo quiero, que no quiero tener problemas, yo quiero vivir mi vida libre? El niño, que ya es una persona que está ahí desarrollándose, siente todo. Entonces, cuando sale del vientre de la madre, él ya viene marcado con cosas. Entonces, Satanás, ¿qué es lo que hace? Hace que siempre en el prenatal hay un rechazo por parte de la madre especialmente. Porque la madre, todo lo que ella diga, haga, va a repercutir sobre su hijo que está ahí en su vientre. Hay rechazo prenatal, por eso de repente hay ciertas personas que dicen, ¿por qué yo me siento solo? ¿Por qué yo me siento abandonado? ¿Por qué me siento abandonado? ¿Por qué hay tanta soledad? ¿Por qué siente que nadie me quiere? ¿Por qué siento rechazo? Y a veces uno no entiende el porqué de las cosas, no hay un entendimiento claro sobre este tema. Es diferente cuando la madre le habla palabras tiernas, amorosas, de afecto, a través del desarrollo intrauterino, toca su guatita, le dice, hijo, te amo, hijo, tú eres un hijo de Dios, eres un siervo, vas a ser un profeta, eres un tremendo hombre de Dios. Tenemos un ejemplo claro en la escritura del ángel de Zacarías. El ángel le dice a Zacarías que su hijo sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Qué tremendo, desde el vientre de la madre ya estaba lleno del Espíritu Santo. Y ahí está hablando de Juan el Bautista. Esta llenura del Espíritu en Juan se demostró cuando María visitó a su parienta. Ahí hubo la confirmación de lo que el ángel le dijo a Zacarías. Y el bebé saltó de alegría de las entrañas de Elizabeth, eso está en Lucas capítulo 1, versículo 44, así en una forma positiva, como esa forma, que hay un mover hermoso, tremendo de parte de Dios, también hay en su forma negativa también. Es muy importante eso. Les dejo este primer módulo en el nombre del Señor y le damos gracias a Dios, y vamos a compartir un segundo módulo para que podamos seguir compartiendo esta escuela de liberación, y que es muy importante. Vamos ahora al Padre, te damos las gracias, Señor amado. Bendito seas tú y alabado y glorificado sea tu nombre poderoso, Padre. Y que mis hermanos, mis hermanas que van a escuchar esta escuela, Señor, sean bendecidos por ti de gran manera. Y si hay algo que hacer, alguna liberación personal en algunas áreas, te pedimos, Padre celestial, que tú lo hagas. Tu propósito es que no tengamos nada del enemigo, Señor, que seamos llenos como Juan en el vientre de Elizabeth, lleno del Espíritu Santo. Te damos las gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.